En este tiempo precioso vamos a hablar un tema muy importante sobre el pecado nos separa de Dios. El pecado trae consecuencias. Y vamos a mirar 1 Samuel 2, 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estamos hablando de los hijos de Elí. Elí tenía 2 hijos. Elí era el sacerdote que estaba, y en ese lugar estaba también Samuel. Pero hoy vamos a hablar, el tema más importante es, vamos a hablar de los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí hacían lo malo delante del Señor. Pero Elí era un hombre permisivo. Permitió que sus hijos pisotearan el santuario, el lugar santo. Permitió que sus hijos hicieran lo malo en el lugar santo, allá, en ese lugar donde Dios lo había puesto. Pero era que Elí había perdido, había perdido la visión, había perdido, se había apartado del altar. Y si nosotros miramos qué tan importante es buscar la presencia de Dios, qué es tan importante saber que cuando estamos en el altar, cuando venimos ante el altar, venimos con el corazón. Dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Elí había permitido que sus hijos tomaran carne sin asar. Y había una ley que se tenía que cumplir, que la carne tenía que ser, primeramente tenía que pasar por el fuego la carne. Pero los hijos de Elí tomaban la carne cruda. Y si nosotros miramos el 23 y el 24 del 2, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes que yo oigo de todo este pueblo, vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas alguno que pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esa palabra es contundente porque dice que Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué? Porque ya el pecado era continuo. Los hijos de Elí eran impíos totalmente. Pisoteaban la presencia de Dios, pisoteaban el templo de Dios. El pecado hace que nosotros nos apartemos de las cosas santas y hagamos cosas que no son agradables delante del Señor. El tema de hoy es: el pecado me aparta de Dios. El pecado me aparta de la bendición. El pecado trae para mi vida consecuencias, porque cuando yo peco, vienen consecuencias de ese pecado. Y mirando la palabra de Dios, dice que Elí había sido visitado por un varón. Y en el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa del faraón. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieres sobre mi altar y quemases incienso y llevases el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hallado mis... Oiga, mire esa palabra. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honraren, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Santo es su nombre. Cuando el pecado está en nosotros, cuando nosotros hacemos lo desagradable delante del Señor, vienen consecuencias. Y Dios se va a cansar de que estemos haciendo cosas no agradables delante de Él. Mira lo que le dijo a Elí, que había honrado más a sus hijos que a Dios. Y yo hoy te pregunto, ¿a quién estás honrando tú? ¿Estás honrando más a tu esposo? ¿Honras más a tus hijos? ¿O honras más el dinero que tienes, las posesiones que tienes? ¿A quién estás honrando hoy en esta noche? ¿A quién estás honrando hoy en este día? ¿A quién? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo. Él es el que vive en nosotros. Mas yo no vivo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. Y vemos que los hijos de Elí habían hecho lo malo. Habían cansado ya a Dios, y Dios había tomado una decisión de ¿qué? De hacerlos morir. Pero Dios también envió ¿a quién? A un profeta a hablarle a Elí. Y Elí no había hecho nada para sacar a sus hijos del altar. Elí había permitido que sus hijos pisotearan el altar. Qué importante es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Hoy el pasaje de Elí, de sus hijos. Elí había perdido la visión, se había engordado. Y cuando él dicen claramente que el arca fue tomada por los filisteos, y ahí, cuando el arca fue tomada por los filisteos, Elí, sus hijos murieron, y también murió Elí. ¿Y por qué murieron todos? Porque el Señor se había cansado del pecado. El Señor se había cansado de que en su altar estén haciendo cosas desagradables. El sacerdote, el pastor, el ministro de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos pastores porque cuidamos nuestra casa, nuestros hijos. Y yo te pregunto, ¿qué estás permitiendo en tu vida? O a veces nosotros, las mamás, nos volvemos alcahuetas del pecado de nuestros hijos. Alcahueteamos que nuestros hijos traigan sus novias a las casas. Alcahueteamos la fornicación. Usted y yo nos tenemos que parar en la roca que es Cristo
y tenemos que reflexionar. ¿Yo me he apartado del pecado o permito el pecado en mi vida? Permito el pecado en mi casa. Permito el pecado en el altar. Levantémonos en el nombre del Señor y miremos la historia de Elí y de sus hijos. El final de ellos fue muerte. El pecado nos quita la bendición. El pecado nos quita la paz. El pecado nos quita la salud espiritual y la salud terrenal. Esa salud que tenemos en nuestro cuerpo. El pecado trae miseria, trae ruina, trae escasez, trae fracaso en nuestras vidas. El pecado hace que perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están en los altares? ¿Cuántos ayunan, oran, pero pecan? Siguen en el pecado. No pueden dejar la fornicación. No pueden dejar el adulterio. No pueden dejar la manipulación, la mentira, el engaño, la falsedad. Dios nos está llamando a nosotros para que cambiemos nuestra vida. El Señor nos está hablando hoy, en esta noche. ¿Cómo estás viviendo? En tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tu familia. Estamos en tiempos finales. Y el día menos pensado va a sonar la trompeta. Y vendrá nuevamente por segunda vez el Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿estamos preparados para vivir, para irnos con Él? Así que mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en este día precioso y recordemos que nos apartemos del pecado. Suscríbase a nuestro canal para que tengamos reflexión de la palabra. Hoy Dios te ha traído una palabra nueva y pronto vendrá más palabra. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.